Living Cuellar, y el compañero historiador también, Benjamín, son los que nos van a platicar acerca de este proyecto. Les reitero la bienvenida y espero que lo disfruten. Muchas gracias. Pues bueno, buenas tardes a todos. Pues muchas gracias por la asistencia, muchas gracias acá al colectivo por abrirnos las puertas a hacer el evento, a hacer esta presentación pues del proyecto editorial que hemos manejado por estos 2 años, sí, 2 años en lo que va en esta nueva era, porque son 2 eras que vamos a estar explicando un poquito la presentación editorial. La revista tiene por título América Hoy, un nuevo tiempo. Es una revista cultural, es una revista de arte, de cultura, de ciencia. Entonces no nos enfocamos digamos, en una disciplina en lo particular, sino pues se trata de innovar en este aspecto, de incluir las diferentes miradas de diferentes disciplinas que hay dentro de las humanidades, dentro de las ciencias sociales, ¿no? Porque nosotros pues somos historiadores. Pues bueno, realmente la revista nace en los años 90, principalmente el año 1993, febrero-marzo, como estos meses del año 93. Es una revista que nace en un contexto muy particular, como ustedes lo conocen, en el contexto de los 90. Hablamos de este periodo de ya la entrada casi del nuevo siglo, del siglo XXI, que fue ya el cierre del siglo XX, ¿no? Un siglo XX muy largo, un siglo XX de 2 guerras mundiales, de una guerra fría pero muy potente, muy fuerte. Y la revista nace en ese contexto internacional, el contexto del final de la Guerra Fría, el contexto también nacional de una crisis pues, política, una crisis del partido de Estado en ese entonces. Y la revista la funda mi papá, realmente el Baruch Benjamín Guzmán Sani, es el que funda la revista en 1993, y eso fue ya el inicio de una era que fue la primera etapa de la revista. Entonces ahí tenemos ese aspecto de cómo la revista se bautizó como América Hoy, tiene ese título, porque América Hoy, el nuevo tiempo, hablaba del aspecto de la nueva era, ¿sí? Sobre todo desde la entrada ya casi del siglo XXI, entonces se hablaba por eso del nuevo tiempo. Realmente la generación que iba a venir tenía esa esperanza de tiempos mejores, ¿no? Porque bueno, tenemos las experiencias negativas que venía la generación, en este caso de mi padre, venía de experiencias muy tristes, muy trágicas, muy negativas. Y se tiene esperanza de que el siglo XXI iba a ser el siglo de la transición democrática, el siglo del desarrollo, el siglo de un poquito de mayor justicia también. Entonces se tenían muchas esperanzas, ¿no? Se tenía muchas esperanzas, se visualizaba algo muy positivo, y ahora pues ya en lo que es ya la segunda década del siglo XXI, pues ya podemos hacer un análisis un poquito, ya hacer un balance de que bueno, no ha sido tan color de rosa como lo han pintado, ¿verdad? Entonces, bueno, adelante. Siguiente. Bueno, aquí tenemos los colaboradores. Realmente, durante la primera etapa, la revista no tenía un enfoque, o sea, no tenía una temática en particular. Ahorita vamos a explicar ese aspecto. La revista, primero en los años 90, manejaba los aspectos de tanto del arte, la arte visual, el teatro. Realmente mi papá estudió durante los años 60 en la Escuela Nacional de Bellas Artes, ¿sí? Entonces fue un aspecto a tomar en cuenta. No pude terminar la carrera realmente porque viene el problema del 68, ¿no? El 68 paró obviamente las clases. Fue un momento muy fuerte, muy crítico, que obviamente marcó, fue una experiencia muy fuerte que marcó a toda una generación, y marcó también el inicio de una generación políticamente, ¿no? O sea, nace una nueva generación a raíz de un evento como el 68, o como algunos autores lo plantean, los 68, porque hablas del Mayo francés, hablas del 68 mexicano,
el 68 en América Latina, el 68 en Europa, en Norteamérica. Tenemos diferentes movimientos que aparecieron. Entonces fue algo importante, y yo creo que yo lo rescato en el aspecto de que, bueno, ahí nace una generación política, y ahí nace también un interés por difundir las cuestiones de América Latina. Yo creo que también sí fue un parteaguas, porque a raíz, yo creo que de los 68 se miró de diferente manera a América Latina. Sí se interesaron más por el continente, el propio continente se miró de manera distinta, y fue cambiando la percepción en este caso de lo que era Latinoamérica, ya no más hacia Europa. Ya se veía qué es lo que estaba pasando acá. Los historiadores, sociólogos, antropólogos, psicólogos, diferentes visiones hablaron ahora sí ya del tema de qué es América Latina, y vamos a discutir qué es América Latina a partir de ese momento. Entonces tenemos ahí a varios colaboradores dentro de la primera generación y lo que es la generación actual. Entonces tenemos pues obviamente a los fundadores, Adolfo Guzmán Sani, el subdirector, el director, obviamente, que fue mi papá, David Garduño Miranda. Ahí sí podemos ver, tiene una crucecita. Realmente este hombre murió el año pasado en la Ciudad de México, hace unos meses murió lamentablemente, murió alrededor de los 60 años más o menos. Entonces ya estaba enfermito, pero apoyó mucho la revista en su tiempo. Tenemos también a Lucemi Herrera. Tenemos gente que tenía un interés en común, ¿sí? Yo creo que eso hay que rescatar desde la primera era de la revista. Tenía intereses en común. También era una etapa en donde se cuentan las anécdotas, que se juntaban mucho en este café de la Ciudad de México, Café La Habana, ¿no? Donde se juntaban muchos tanto intelectuales, universitarios, etc. Entonces eran diferentes tiempos. También hablamos del tiempo en donde también la lectura era más habitual que ahora, ¿verdad? Realmente había una tradición de lectura, una constancia de la lectura más fuerte que ahora en la tecnología. Entonces realmente esa generación tenía lecturas diferentes, lo que se leía de los clásicos de la literatura, o lo que se podía leer también de ya la cuestión política, la cuestión de los clásicos, ¿no? Entonces ya se estaban nutriendo ideas, estaban enriqueciéndose. Realmente fue una generación, la generación que muchos marcan como la generación rebelde, porque bueno, tanto la literatura como el campo social pues resurgen, ¿no? Resurgen realmente importantes escritores aparecen, como por ejemplo José Agustín, ¿no? En la literatura de la onda de los 68, la literatura rebelde. Ya hablamos de aspectos que recogen la realidad social. Entonces yo creo que esa es parte de una generación. Esta primera, esta primera era de la revista es parte de eso. Todas estas ideas que se empezaron a formar, y que ya en los años 90 varios compañeros, compañeras que se fueron conociendo empezaron a platicar y empezaron a juntarse. Se juntaban ahí en el Café La Habana, como platico, se empezaron a juntar. Y empezó la idea de, bueno, vamos a hacer una revista y vamos a abordar estas temáticas, y obviamente poco a poco se empezaron a hacer textos. Y acá tenemos en la segunda columna ya lo que es la nueva era, ya en el 2018. Realmente ahí en la nueva era, pues la comencé yo, la comenzó Irving, la comenzaron otros compañeros. Realmente Irving pertenece a la Escuela de Historia de San Luis, nos conocimos ya en Saltillo. Yo la empecé en este caso en mi facultad, intenté hacer la revista, y ahorita voy a explicar cuál es la diferencia entre esa generación, la primera era de la revista, y la nuestra, que yo creo que hay diferencias importantes. Pero bueno, aquí tenemos a nuestro compañero que nos acompaña hoy, Luis Arturo Sosa, que nos apoya mucho en las cámaras, en la edición de la revista, a Edith, a Gladys Gaona, a gente que nos ha apoyado estos 2 años o 3, incluso en el 2016 tuvimos ahí una actividad, empezamos a intentar hacer la revista, hacer ideas, empezamos a hacer reseñas de las ferias de libros que hacían en Coahuila, empezamos a hacer reseñas de las actividades que se hacían, reseñas en este caso de presentaciones de libros, intentamos,
después paró el proyecto y en el 2018 ya lo concretamos, ya, obviamente ya, y ya a raíz del 2018 pues no hemos parado en hacer actividades culturales o presentaciones de ediciones. Y pues bueno, aquí ahora sí se pueden ver en la pantalla, ya tenemos lo que es la segunda era, bueno, ya es cuando ya nosotros retomamos la revista. Realmente aquí tenemos cinco ediciones, se han hecho varias temáticas, se ha hablado de varias temáticas. La revista duró, bueno, la primera etapa duró de 1993 hasta, yo creo que hasta el 95. ¿Por qué? Porque económicamente no se pudo sostener. Eran tiempos muy difíciles, los tiempos de los años 90, tanto políticos como económicos. Yo creo que las familias mexicanas sufrieron mucho la crisis económica que México vivió, el error de diciembre, ¿se acuerdan el error de diciembre del 95, final del 94, 95, que ese error de diciembre siempre se quedó en la historia como que bueno, fue error de Zedillo, fue error de Salinas de Gortari, y así, se fueron pasando la pelotita entre los dos expresidentes ya, y bueno, eso sí dañó bastante a la revista porque ya no se pudo seguir publicando. Se sostenía con patrocinios, obviamente se sostenía con distintos patrocinios. Estuvo operando primero en la Ciudad de México y luego ya en Saltillo. Mi papá es de la Ciudad de México, bueno, nació en Uruapan, en Michoacán, pero esto se hizo siempre en la Ciudad de México. Entonces, también habla de la tradición, ¿no? La tradición cultural también de las regiones. Ahí hay que tomar en cuenta. Realmente a nosotros nos ha costado mucho iniciar la revista en Saltillo y en Coahuila. Realmente la gente es brava, es un poquito difícil de llegarles, de que se interesen por los temas de la cultura, por los temas sociales. Es difícil la gente de Saltillo, no por nada, pues obviamente ha gobernado mucho el PRI y el PAN ahí. Es difícil llegarles, y es entonces también difícil incluso las instituciones de las humanidades, ¿no? Que siempre se ha intentado en los últimos tiempos decir, ¿sabes qué? Pues ya no se necesita una carrera de historia, o ya no se necesita una carrera de ciencia política, o ya no se necesita una carrera de sociología. Entonces, ante ese contexto, ante esas circunstancias, tenemos que trabajar, y hemos trabajado ante ese acoso del pensamiento crítico, de censurar o de secuestrar el pensamiento crítico por parte de rectoría, por parte de cierta administración de la UAC. Entonces aquí tenemos, bueno, la primera edición a 24 años del Ejército Zapatista de Liberación Nacional. Ese fue el primer tema que decidimos. Decidimos ese primer tema por la razón de, obviamente, conectar lo que fue el inicio de la revista, que fue en ese contexto, en el 93, el 94, conectar ese aspecto de cómo fue el génesis de la revista y decir, bueno, vamos a ocuparnos de hablar, de que nos envíen textos sobre el zapatismo, ¿sí? Sobre el ZLN. ¿Por qué? Porque, bueno, no estábamos interesados en el tema desde nuestra facultad. Yo creo que yo pertenezco a una generación que siempre estuvo intentando que estos temas, que eran temas polémicos, que para mis profesores eran temas que no eran de objeto de estudio. Yo creo que la justificación que ellos decían, no, es que no son de objeto de estudio. Para nosotros los historiadores necesitamos tiempo, le llamamos, ¿sabes qué? Necesitamos un tiempo que pase para ahora sí ya retomar ese aspecto. Necesitamos que pase un tiempo y ahora sí vamos a decir, esto sí es historia y esto no. Entonces, ese es el problema, y abordamos ese problema, que ya es un problema científico, de decir, ¿sabes qué? ¿Por qué un evento que ocurrió hace 30 años o 25 años o hace 10 años o hace 5 años no es historia? ¿Por qué no? No es que porque no hay fuentes o porque no hay testimonios suficientes, porque el evento está en proceso, no se puede analizar. Entonces, una serie de justificaciones que escuchábamos, ¿verdad? Y decimos, ¿sabes qué? Esas justificaciones nos parecen absurdas y vamos a hablar entonces del zapatismo. Entonces, ese fue el intento, hacer el esfuerzo de tener una mirada o miradas diferentes sobre el zapatismo, y se intentó y se hizo. Entonces,
Recibimos mucha respuesta, realmente nos sorprendimos, no nos conocía nadie, hicimos una página de Facebook, hicimos un blog, un canal de YouTube, las redes sociales obviamente, y hicimos el flyer y obviamente lo divulgamos. Y realmente tuvimos mucha respuesta de muchas personas, realmente tuvimos respuesta de muchos compañeros y compañeras de diferentes partes de la República. Y ahorita vamos a ver un poquito los temas que nos llegaron. Fueron temas muy interesantes, perspectivas muy diferentes. Nos llegó obviamente más textos del sur, ¿sí? Nos llegó de la UAM, Universidad Autónoma Metropolitana, de Chiapas, obviamente, de Veracruz, ¿verdad? Veracruz. Nos llegó muchos textos del sur y bueno, nos pareció muy padre ese aspecto de, bueno, vamos a hablar del ZLN, de San Luis Potosí, porque bueno, nadie estaba hablando de ello, había que reivindicarlo y había que tomarlo. Y luego hablamos de las elecciones del 2018, cambio y retroceso, y luego dice problemas de educación en América Latina, después migración ayer y hoy en América Latina, y feminismo en América Latina, que ahorita ya también lo vamos a estar publicando. Ahí al final dice la presentación, es contribuir al pensamiento crítico y libre de la revista, se ha caracterizado por un espacio plural que busca comprender el pasado y el presente de nuestra América Latina. Entonces, siempre hemos tratado de que la característica de la revista no sea meramente histórica, sino también que se hable tanto del pasado como del presente como del futuro, ¿no? Entonces nos hemos fijado mucho en ese aspecto de que, bueno, vamos a construir una narrativa distinta en el aspecto de que, bueno, el pasado es importante, pero es importante también analizar los eventos que hoy ocurren dentro de nuestras sociedades latinoamericanas. Entonces ese es el aspecto que tomaremos en cuenta en próximas ediciones y en las ediciones que ya fueron, ¿no? Bueno, ahí tenemos una foto de las ediciones. Esa fotografía pertenece a las publicaciones que se hicieron en los años 90. Ahí tenemos pues varias portadas, la primera edición, segunda, tercera, cuatro ediciones, ¿no? Entonces tú tienes la portada de las nuevas ediciones, cómo se mantuvo cierto formato, por ejemplo el formato del portada como por ejemplo educación. Ajá, voy a hablar ahorita, esta es la nueva edición, ahorita se lo voy a pasar. Y entonces es lo que se ha mantenido, ¿no? Por ejemplo tenemos ahí el escudo o el logo, ¿no? Que es un águila devorando su propio corazón. Entonces ahí se hizo. Y tuvo mucho apoyo de gente que trabajaba el arte en ese momento, en los años 90, y pues nos ayudó mucho a la revista a darle una idea y una ilustración. Realmente no hemos querido editar mucho esta idea de la cuestión ilustrativa. Habría que analizar el aspecto de qué modificaciones hacerles en el aspecto de, bueno, hacerlo más ilustrativa, hacerlo más llamativa, cambiar un poquito algunas cosas de las portadas, aceptar ahorita algunas propuestas y bueno, ese es el panorama general de los 90, los primeros ejemplares, ¿sí? Y bueno, lo que les estaba platicando al inicio de la presentación es el contexto en el que aparece la revista en los años 90, los primeros ejemplares, la apertura de los mercados internacionales, la aparición de internet, la globalización, obviamente la repercusión cultural, social que tuvo esos acontecimientos, las decisiones tomadas por los gobiernos locales, en este caso en Latinoamérica, fueron un motivo, una razón para iniciar un proyecto editorial. Entonces, un proyecto editorial, ese proyecto editorial se forma como producto de esos acontecimientos, ¿no? Hacer conciencia de todo ese malestar social que ya empezaba a aparecer. Entonces, tenemos en cuenta ese aspecto. Y ahí tenemos la revista como producto de los movimientos sociales. Realmente, durante ya la etapa en donde nosotros ya retomamos la revista, nos dimos cuenta que había que hacer ediciones ya con un tema en particular. O sea, ¿sabes qué? Vamos a hablar de un tema, ya sea por ejemplo la violencia, el tema de la desigualdad social, es un ejemplo. Vamos a tomar un tema relacionado a América Latina y que se discuta, que se pueda interpretar, que se pueda difundir. Entonces ya
nos dimos a la tarea de decir, ¿sabes qué? Vamos a ponernos de acuerdo dentro de un equipo y vamos a decidir qué tema o qué temática vamos a abordar en cada edición. Realmente la revista aparece bimestralmente, o sea, cada 2 meses aparece constantemente. Bueno, sacamos el flyer y luego ya recibimos los textos. Entonces, en esta nueva etapa pues hemos tenido un equipo de trabajo que ha venido de más a menos, pero hemos permanecido porque no queremos que se olvide la revista, que se olvide el proyecto editorial, que se retome y que se pueda compartir con los compañeros, con los estudiantes sobre todo. Entonces, responde a esas necesidades, también responde también a un aspecto que realmente a mí en lo personal siempre tenía. Yo realmente estudié primero letras españolas y luego estudié historia y siempre tuve un interés o una pasión por sobre todo los medios de comunicación. Y dije, ¿sabes qué? Sí, tiene que haber un medio de comunicación alternativo, tiene que haber un medio de comunicación alternativo, y siempre fue mi interés. O sea, hablamos de una cuestión personal también de las cosas, ¿no? Entonces, pues eso fue lo que realmente nos ayudó a resucitar la revista. Antes de que apareciera la revista, habíamos intentado, sobre todo, hacer una revista institucional dentro de la propia Universidad Autónoma de Coahuila. Realmente la universidad a la que yo pertenezco, que ya me egresé, el problema de las humanidades es un problema grave. ¿Por qué? Porque se encuentran descentralizadas, obviamente no están dentro de un mismo campus, se encuentran obviamente agobiadas o olvidadas en la cuestión del presupuesto. ¿Sabes qué? No hay presupuesto para hacer un proyecto editorial. No hay esto, no hay dinero, no hay apoyo. Entonces, en esas circunstancias, nosotros como estudiantes teníamos muchas inquietudes. Entonces, nosotros nos sentíamos realmente muy impotentes. Yo creo que los 5 años que yo fui universitario, yo creo que fueron pues años en donde sí me quedo con la espina de que, ¿sabes qué? Pudo haber sido mejor, pudo haber sido mucho mejor. Y realmente en esos 4 años sí intentamos hacer por varios periodos una revista o un periódico estudiantil o un órgano de difusión. Entonces allá en historia, en Coahuila pues tiene la carrera 10 años, ¿verdad? Apenas. Y hemos visto estadísticas que ha sido la carrera que a nivel nacional más retrasada estaba, ¿no? En la cuestión de matrícula, en cuestión de otros aspectos. Y teníamos como que una discusión. O sea, yo creo que hay que tomar en cuenta ese aspecto de cuando iniciamos la revista, iniciamos primero una crítica a la propia universidad. O sea, se inició la iniciamos o la retomamos. Domesticación. Sobre todo con la idea de la domesticación de las ciencias sociales, ¿no? Entonces, la palabra esta domesticación la abordamos mucho, empezamos a discutir, bueno, la domesticación es cuando, pues obviamente, un animal se le quita lo que es su ser, obviamente lo que lo hace animal, y nosotros empezamos a hablar de ese aspecto, de esa etiqueta. ¿Sabes qué? Pues nos están domesticando, ¿no? O sea, nos están orillando a que hablemos o hagamos ciencia social a su manera o a su forma, y nosotros nos encontramos realmente muy molestos y decíamos, ¿sabes qué? Pues es un absurdo. Tenemos eventos obviamente culturales, tenemos eventos de investigaciones, pero son eventos que hacen los doctores, en este caso los investigadores, para ellos y obviamente no para los estudiantes. Obviamente con el discurso de que es para las cuestiones estudiantiles, para el desarrollo de la ciencia, para la difusión, pero era un evento de ellos y para ellos, con una mentira muy bien fabricada. Entonces nosotros empezamos una vía por ahí, empezamos a rascar y empezamos a realmente discutir el tema de la domesticación, y decimos, ¿sabes qué? Aquí pasa algo. Y es lo que yo creo que pasa en otras universidades de la República, que a veces que uno quiere hacer una tesis, o a veces quiere uno innovar, o realmente sí, innovar, realmente aportar teóricamente a un tema, se le limita intelectualmente. Entonces yo creo que eso fue una molestia que empezamos a tener, un conflicto con la gente, tanto maestros, docentes como administrativos, que no nos permitieron hacer una revista, un órgano de difusión. Ellos nos tachaban de apáticos, pero cuando estaban las propuestas no las querían, no había dinero, pero sí había dinero para otros eventos.
después casos extraños de corrupción, después aparece un conflicto también dentro de la universidad en donde un escritor muere, se le da una biblioteca a la escuela de historia y la escuela de historia regala los libros o los vende. Entonces hubo varios periodos en donde fue ese el aspecto en donde aparece nuestra generación como una crítica primero al academicismo, ¿no? Porque yo creo que eso es lo que nos define en esta nueva etapa de la revista. Primero una crítica a esa forma de hacer ciencias sociales, esa forma de difundir los temas y obviamente también producto de los movimientos sociales. Sí, y bueno, eso es lo del primer número que estamos abordando de los años 90, observar, analizar el tema de América Latina, las diferentes manifestaciones artísticas hechas por el hombre en ese tiempo, obviamente recoger realmente las diferentes tradiciones culturales, sociales que América Latina ha tenido desde digamos, la etapa colonial o incluso antes. Entonces, durante los años 90 eso fue el objetivo, hoy es otro, hoy son otros objetivos y hoy nos planteamos otra cosa, ¿no? La cuestión de construir una ciencia social un poco más crítica en este siglo XXI. Y bueno, la línea editorial que estamos manejando, lo que hemos manejado, las contribuciones, realmente la contribución de los aspectos de los estudiantes, el aspecto estudiantil, el aspecto de realmente aprovechar la inquietud de los estudiantes, el deseo de aprendizaje, el deseo de difundir, el deseo de, ¿sabes qué? Yo quiero abordar este tema, pero no me permiten escribirlo, me ponen muchas trabas, o ¿sabes qué? Esto y lo otro. Pues bueno, realmente ese fue el gran esfuerzo que hemos tenido. Esto fue una introducción para pasar el micrófono a mi compañero Irving, un poquito ya tratar de elaborar un diálogo entre todos. Y bueno, va a hablar Irving obviamente ya de lo que ha sido la disertación en América Latina. Sí. Hola, ¿cómo están? Muy buenas tardes. Es un honor, primero que nada, estar aquí en el estado de Nuevo León, que es un estado con mucha historia y es un estado que le tengo mucho respeto, un honor de Juventudes Comunistas. Y el proyecto de disertación América Hoy, Nuevo Tiempo nació, primero que nada, yo llegué a Saltillo, yo soy de hecho de San Luis Potosí, llegué en el 2017, es cuando conocí en un congreso a Benjamín Guzmán, en un congreso de historia militar, porque yo fui delegado de historia a nivel nacional representando a San Luis Potosí. Ya lo conozco, me dice que si participamos en América Un Nuevo Tiempo, me enseña los números de la revista, me dijo, pues, me parece muy excelente, ¿no? Porque la universidad, la que yo vengo, es una universidad muy crítica, es la Facultad de Ciencias Sociales y Humanidades, ¿sí? Porque las ciencias sociales también, no nomás se debe escribir ciencias sociales nada más, o sea, como la escuela con todo respeto, en Saltillo, que nada más es escuela de ciencias sociales. Se tiene que ver la parte humanística, ¿sí? Ahí yo soy licenciado en historia y también soy maestro en educación, pero también fui activista social. De hecho, yo estuve en contra de la minería San Javier en el Cerro de San Pedro, ¿sí? Y también estuve con algunas juventudes comunistas ahí de San Luis Potosí que apoyaron al movimiento estudiantil de historia. De hecho, yo era pues consejero estudiantil y de hecho me la pasé una semana ahí luchando contra la minería San Javier, que quería pues dañar el ecosistema, ahí dañar las plantas, los animales. O sea, yo le tengo mucho respeto, de hecho, a este estado, porque mi señor padre se formó en la Autónoma de Nuevo León, es biólogo y también es activista social, mi señor padre. Entonces, a lo que vamos, el programa de disertación América Hoy Nuevo Tiempo es arte, ciencia y sociedad. Aquí es una revista crítica, tienen cabida cualquier tipo de ideas, y también lo que sí, ahí no sé si ustedes trabajan la guerrilla urbana,
aquí, la Liga Comunista, no sé si ustedes presentes, pero sí sería un honor que nos aportaran a la revista este tipo de textos, ¿no? Cualquier texto. Disertación América Hoy Nuevo Tiempo son programas, primero que nada, entrevistamos algunas problemáticas que se viven en Saltillo, problemas sociales, pues es el suicidio. Entrevistamos de hecho a Lina Ham, es un psicólogo que pues él ha atendido casos de suicidio, ha estado en casos muy fuertes. Yo lo conocí en la maestría, es compañero de generación de la maestría, y también entrevistamos de hecho a un licenciado en Derecho, también en el sistema judicial. Entrevistamos también a un doctor que abordó un estudio de pedagogía con el estudio, o sea, del adulto mayor. Entrevistamos también a una líder feminista de allá de Saltillo, y también entrevistamos también a un músico también. Entrevistamos allí, de hecho yo hice entrevistas en San Luis Potosí a un cantante de blues, se llama Betos Blues Band, que también estaba también igual en el activismo social, también en contra del Cerro de San Pedro. Pero este es un medio para empezar a difundir las ideas, también igual como movimiento social también, y pues es para todo público, ¿no? ¿Qué nos puedes decir al respecto, colega? Pues bueno, son entrevistas que hemos hecho alrededor de un periodo de que ya un año. Entrevistas, llevamos 16 entrevistas, ¿verdad?, a diferentes personas, en donde hemos abordado este tema de las problemáticas sociales. Realmente en Saltillo hay que resaltar el aspecto de que no existen medios independientes o alternativos. Siempre existen medios locales que tienen obviamente su línea editorial muy bien delimitada a favor de una clase política o un partido político. Entonces no existen tanto medios alternativos independientes, ni en la propia universidad existe medios amenos, porque esa es la palabra, amenos y simples para todo público. Entonces ese es un aspecto también a tomar en cuenta, que cuando uno quiere hacer un proyecto editorial, una revista, en este caso un periódico, si lo queremos, o un boletín o un fanzine de poesía, sí, pues bueno, tomar el aspecto de qué publicaciones son similares a las nuestras, cuál es nuestra competencia, por así decirlo, qué es lo que se escribe, qué es lo que falta por hacer. Entonces, ante ese vacío, ante esa ausencia de un medio, nosotros pues fundamos este medio, ¿no? Entonces, ante esa ausencia y ante, bueno, la incapacidad de algunos de crear una revista o una publicación, pues hacemos ese trabajo. Sí, de hecho, como soy docente, aparte de contribuir a la revista, también yo incentivo a mis alumnos a que escriban algo acerca de una problemática social de la ciudad, en el caso de Saltillo. Muchos se interesan por movimientos sociales, por el movimiento feminista, también por la revolución, ¿no? O sea, en general, y lo que está pasando, ¿no? Y sí hemos tenido mucha respuesta, y lo que yo les iba a presentar pues es la edición de los problemas de la educación en América Latina, lo que hizo mi generación de maestría en educación, que son varios artículos. Los voy a... Maestro Sergio Eusebio Ronaldo Corona Tapia, al referirnos a los estilos de aprendizaje, o sea, diversificados, a los estilos de aprendizaje que ahorita mencionaba, ¿no? Kinestésico, visual, y también aquí lo que recalca, que lo más importante es el auditivo, porque el escuchar, ¿sí? Y el escuchar y el observar es el más importante, es lo que aporta Sergio Eusebio Ronaldo Corona Tapia. Y pues sería todo, y pasamos a comentarios ahí por Benjamín. ¿Sí? Pues bueno, pues esa fue la edición de América Latina, ¿no? La segunda edición. Habíamos hablado de un coffee break que iba a ser, no sé, a mediación de la presentación. Sí. Todavía falta abordar dos temáticas, el zapatismo y el feminismo. Vamos a ver un video de una compañera que nos dio su opinión en YouTube. Ahí tenemos el canal de YouTube para pasarles también las redes sociales. Sí. Pues esta es la primera etapa o digamos la primera parte de la presentación de la revista. Tomar en cuenta el aspecto que hablabas al final, ¿no? Sabes que
del aspecto de la educación en América Latina, hace yo creo que unos meses o hace años ya se habla del tema de la educación descolonial, que dice Enrique Dussel, ¿verdad? Enrique Dussel dice la educación descolonial ya, que se haga una reforma curricular, una reforma educativa seria, que el Estado proporcione o difunda esa idea, que los estados en Latinoamérica difundan la idea y que se pueda abordar la cuestión de la descolonial, ¿no? El aspecto de, ¿sabes qué? Hay que quitarnos todas esas cuestiones eurocéntricas, coloniales de América Latina, ¿no? Desde el aspecto de la educación, ¿sí? Porque también la cuestión educativa es un reflejo de pues una clase dominante, ¿no? El aspecto de cómo está dividido la propia aula, ¿no? Como si fuera una línea productiva, etc. Entonces también donde hay una jerarquía, tú hablas y yo recibo, y si es de lo tradicional, tú hablas, yo recibo, y yo tengo que apropiarme todo lo que dices tú, ¿verdad? Entonces esa es una cuestión tradicional que ahora se trata de que, ¿sabes qué? Va a haber un intercambio entre ideas, que realmente es importante que no romanticemos mucho la educación, que como muchos a veces dicen, lo romantizan en los cursos o en los talleres o en estas, uno, no sé si alguien aquí es docente que se le dice, ¿sabes qué? Así va a ser la planeación y así lo tienes que llevar, es A, de la A a la Z va así, tiene que ser en este tiempo, ¿no? Pues tampoco es así, realmente varía mucho el aula, el tipo de alumno, la cuestión cultural, las regiones, el tipo de institución, son muchos los factores, ¿no? Sí. Entonces el aspecto de hablar de educación nos dimos a la tarea de abordar ese aspecto. Yo creo que faltó incluir un artículo enfocado a lo descolonial. ¿Sabes qué? Tiene que hacerse una reforma educativa, tiene que ponerse serio la cosa desde las instituciones educativas para decir, ¿sabes qué? Vamos a enfocarnos en hablar de las herencias histórico-culturales de los pueblos originarios. Y yo creo que es algo que todos tenemos mucha ignorancia, yo creo, hacia esos temas de las herencias culturales de nuestros pueblos originarios, ¿no? Conocemos a grandes rasgos las civilizaciones mesoamericanas, pero no conocemos, por ejemplo, las culturas del norte o del noreste mexicano, no conocemos qué tipo de organización social tenía, o no conocemos las otras regiones de América Latina, no conocemos esas culturas, ese tipo de lenguaje que tenían, ese tipo de comunicación, ese tipo de tribus, cómo eran, porque eran diferentes. Las mesoamericanas tenían una cuestión más compleja, más amplia, más jerarquías, más grandes también. Entonces, hablar de ese aspecto de la cuestión educativa, de la enseñanza, que nosotros pues no tuvimos la oportunidad de tener una enseñanza así, descolonial. Ojalá se pueda dar en un futuro. Sería el gran ideal de que en este caso la nueva generación que va a entrar, nuestros hijos o nuestros nietos, puedan tener ese aspecto, ¿verdad? Sería muy bonito. Exactamente. Seguimos con el otro tema, el movimiento feminista. Vamos a mostrarles un video acerca de una licenciada que nos aportó en nuestra página. Hola, mi nombre es Claudia Macías Becerra, soy estudiante de Ciencia Política de la Universidad Autónoma de Nayarit. La presentación es que sí, evidentemente se lee como un fenómeno, como un movimiento social, ¿no? Pero si le vamos a dar un contexto con la revista, realmente recordemos que el feminismo no es una teoría eurocéntrica, es totalmente que se gestó, que se ha ido nutriendo en toda Latinoamérica y que ha sido claramente una respuesta a las políticas que tenemos de dominación al cuerpo de la mujer. Se comenzó a gestar desde las cuestiones de no venta de anticonceptivos, de prohibir ciertas cosas para las mujeres, hasta llegar a este punto que hemos llegado a las cuestiones de feminicidios, ¿no? En los 80, si leemos las teorías de Laura Rita Segato y algunas otras feministas que efectivamente son latinoamericanas, nos damos cuenta que aproximadamente históricamente no había mujeres jóvenes en estos movimientos, no era gente mayor. Hace un momentito, escuchando el video, comentaba con la compañera Rosy que
decía, yo fui a la Plaza de Mayo y había pura gente grande, ¿no? Puras mujeres, y cosas que aquí en México en algún momento pues no habían sido alcanzables, ¿no? Ahora sí, porque realmente ya se está entendiendo a lo mejor no lo que es el feminismo, la teoría tal cual, sino lo que los medios burgueses sobre un Estado ausente, con políticas totalmente ausentes para el cuerpo de la mujer, para el cuidado de la mujer. Entonces me parece que estas situaciones han sido las que han hecho que este movimiento crezca, lamentablemente, por todas las situaciones de violencia y de dominación que se tienen. Además también que ha crecido enormemente, ha llamado mucho, los medios burgueses han estado continuamente exponiendo las vandalizaciones y todas estas situaciones, y obviamente es un movimiento que se ha prestado para que crezca. Pero si bien nosotros sabemos que, bueno, hemos tenido más lecturas acerca de esto y que a lo mejor no nos damos con las primeras impresiones que, bueno, esta lucha no es hombre o mujer, sino esta lucha es contra algo más fuerte, que es el sistema patriarcal, que es por eso yo creo que ha crecido, y esperamos que continúen estas luchas y sobre todo que tengamos en cuenta eso, ¿no? Que es una lucha totalmente latinoamericana. Pero además de eso, así como decir, bueno, como un orgullo latinoamericano, no, al contrario, no es como para que nos dé vergüenza de cómo es que se han tenido que mover y que históricamente ya las cosas no van a ser las mismas. Entonces, también, además de todos estos comentarios que hago, bueno, pues sí les invito a que aporten, y sobre todo las mujeres. Cuando estuvimos haciendo el proyecto, los compañeros decían que pues es complicado para ellos, que son los que están al frente de la revista, si ven bien al chico que está en la cuestión del video, ellos dos, pues que son los que hacen la revista, ¿no? Como que como hombres van a escribir sobre feminismo, efectivamente. Y bueno, pues esta es mi aportación acerca del feminismo. Pudiera ser más, sin embargo, pues para reducir los tiempos, vamos a terminar. Nada más ahora sí, si algún comentario, alguna opinión. Pero bueno, para terminar, de mi parte sí quiero dar un reconocimiento realmente, porque este evento se logró gracias a las aportaciones de Ana y César, la compañera Rosy Cuevas. Agradezco mucho, agradecemos mucho la organización y pues también a los compañeros que quisieron venir a compartir con nosotros, ¿no? Como les recuerdo, no es un evento de la Juventud Comunista de México, sin embargo, justamente también de eso se trata, ¿no? De tejer redes, y es un ejemplo también del feminismo, ¿no? De autoorganizarse. La fuerza, como bien sabemos, está en la organización popular, y es justamente lo que estamos haciendo, ¿no? Queremos seguir resistiendo desde pequeños espacios, queremos seguir resistiendo desde las actividades que hagamos, y pues sobre todo desde abajo y a la izquierda. Muchas gracias. Muchísimas gracias por habernos escuchado. Aquí la revista América de Nuevo Tiempo, cualquier aportación es bienvenida, cualquier opinión de historia, una reflexión, algo, bienvenida, y le paso el micrófono a mi compañero. Pues muchas gracias por habernos escuchado. Yo creo que hay que abrir un espacio un poquito de opinión para que tampoco sea un monopolio de la palabra y que ustedes puedan, pues, ahora sí opinar de todo lo que han escuchado en este espacio de, yo creo que ya es una hora, ¿no? Una hora más o menos. Dudas que tengan, ¿no? Algo. Cualquier duda, cualquier propuesta que la puedan manifestar. Concuerdo con Patti en el aspecto de, bueno, la lucha política, la lucha contra el capitalismo es en varios frentes, ¿no? Y de hecho había un texto en la primera edición de la revista del zapatismo, donde se hablaba sobre la hidra capitalista, ¿no? Este aspecto de, ¿sabes qué? Están las cabezas ahí, tú le cortas de tajo y a veces resurge. Entonces tienes que generar emancipación social y política por varios frentes para que el monstruo lo ataques por varios aspectos y puedas así convertir este tipo de capitalismo en su fase terminal, que es en su fase terminal, pero es el tipo de capitalismo más brutal que nos ha tocado históricamente. Eso sí, yo creo que hay que concordar en el aspecto. También yo creo que me viene a la frase ahorita
el aspecto de una carta que hace Rodolfo Walsh, que lo asesinan durante la dictadura militar en Argentina, que escribe una carta principalmente contra la junta militar, y hace una carta obviamente demandando todas las injusticias sociales que había hecho la dictadura en su tiempo, y al final de su carta la firma con su nombre y dice: para dar testimonio en tiempos difíciles, ¿no? Entonces yo creo que el aspecto de nuestra revista es ese, el dar testimonio en tiempos difíciles, que bien son contextos diferentes, pero sigue siendo tiempos difíciles en donde se secuestra el pensamiento crítico y en donde no se quiere permitir la libertad de expresión, o no se quiere permitir estas ideas o estos diferentes enfoques sobre feminismo, sobre el zapatismo, sobre los movimientos sociales, etc. Porque se dice muchas veces dentro de la academia o dentro de la sociedad mexicana, es que eso es anacrónico, eso está fuera de lugar. Hablar de socialismo, de marxismo, hablar eso es anacrónico, eso no, eso ya pasó, eso pertenece a la vieja escuela, ¿no? Entonces, son de las cosas que nosotros nos hemos topado con frases. También ahorita el tema del feminismo, yo creo que recibimos mucha burla a veces, incluso recibimos comentarios muy nefastos. Tú decías, sabes que hay que tolerar todo, pero está la paradoja de la tolerancia, no sé si lo has escuchado, el de no puedes tolerar la intolerancia, ¿verdad? Entonces esa paradoja el aspecto de que no, es que ustedes están abordando... Y eso que son científicos sociales, ¿no? Sí, esas cosas que no sé cómo hacen ustedes esa categoría de patriarcado, o hablar, por ejemplo, ustedes dicen, están abordando algo del marxismo cultural, que realmente es algo que dicen, ¿no? ¿Sabes qué? No, es que ustedes son marxistas culturales, o están diciendo, ¿sabes qué? Y se basan mucho en las opiniones de este tipo... tontos, Agustín Leje y todas esas idioteces que se dice contra el feminismo. Entonces se dice, no, es que eso es así, es marxismo cultural y eso no cabe, ¿no? Entonces todas esas cosas pues sí dan risa de nuestra parte, y también no se puede tolerar ese tipo de cosas. Entonces no sé qué comentarios quieren hacer. Yo creo que desde acá los escuchamos, y bueno, para ver quién quiere opinar algo sobre alguna temática. ¿Línea? ¿Cómo va a ser su distribución? Ahorita nuestra distribución es en línea, como tú lo comentas. Tenemos una fanpage que es la revista América Hoy Nuevo Tiempo, ahí que nos puedan seguir. Ahí tenemos, pues compartimos los artículos en el blog. Tenemos el canal de YouTube, ahí donde recibimos opiniones de diferentes temas, como el de la compañera Claudia Macías Becerra, que habló sobre el feminismo. Hablamos ahí también las entrevistas, tenemos ahí las entrevistas que hacemos a veces en vivo, o a veces ahí en el canal de YouTube están grabadas todas las entrevistas que hemos hecho. Entonces ahorita el compañero Irving les va a mostrar cómo están digitalizadas las revistas, las de los primeros números. Aquí tenemos los 4 números, uno le da clic y aquí están ya escaneadas, uno la puede leer, y nos falta escanear las otras, las que hemos hecho, pero las pueden leer ya en el blog. O sea, las nuevas ya las pueden leer dentro del blog de WordPress, ahí los pueden leer. Se ha batallado obviamente hacer una revista impresa en estos tiempos, es muy difícil, pero seguimos a ver si lo puedes adelantar, seguimos con esa intención de a veces imprimir 1 o 2 y para hacer presentaciones, ¿no? Entonces aquí tenemos, por ejemplo, ya escaneado, pero esto sí ya es de los años 90, ¿sí? Entonces eso son artículos viejos. Pero la intención es que todavía se sigan haciendo ediciones. Ahorita en la página de Face acabamos de publicar una nueva edición. Vamos a hablar sobre la Revolución Mexicana, sus errores y sus aciertos. Entonces, para que, si están interesados en enviar un texto, que sea al correo revistaamericahoy@gmail.com, revistaamericahoy@gmail.com, y nos pueden enviar un texto que conforme a la línea que trabajamos, que es ahorita la errores y aciertos de la Revolución Mexicana. Entonces vamos a tener varias entrar a la página, darle like, y van a ver el link del blog, y ya les va a aparecer todos los artículos que se han hecho, cuento, poesía, y un poquito ya lo de los artículos de opinión de las ediciones que ahorita estuvimos platicando. Entonces así ha sido la dinámica. Esta es la primera vez que también hacemos un encuentro así exterior, salimos de la ciudad. Allá hemos hecho creo que 1 o 2 encuentros, entonces todavía nos estamos dando a conocer, tenemos poquito tiempo, y esperamos que obviamente ustedes nos puedan aportar algo sobre un tema. Pues hay muchos temas muy interesantes que se pueden abordar
de diferentes enfoques y se pueda tener un intercambio de ideas y sea muy funcional y obviamente aporte mucho a estas miradas nuevas de América Latina que hay que recuperar esta idea de, ¿sabes qué? Y la América Latina unida, esta idea también de los símbolos que tenemos, obviamente los símbolos latinoamericanos como el Che Guevara, como los símbolos de José Martí, símbolos importantes, referentes de nuestra América Latina, o que hablan sobre el aspecto de la América Latina colonial, dependiente, y obviamente los nuevos símbolos que vamos creando nosotros mismos como sociedad. Entonces, soy Israel García, soy administrador de algunas páginas de Facebook de izquierda. Y me gustaría preguntar cuál es su forma de difusión en línea. Ahorita, de hecho, acabo de buscar su página de Facebook, tiene poquito menos de 700 likes. Y me gustaría saber cómo planean difundir en línea o sea, ¿a qué aspiran llegar? ¿A cuántas visualizaciones aspiran a llegar con la revista? Sí. Sí, realmente. El alcance, vaya, perdón. El alcance sí ha venido de más a menos, obviamente. Y hemos tenido respuesta mucho del círculo cercano estudiantil y obviamente de otras partes. Incluso nos han pedido de Argentina, ¿verdad? Que le enviemos algunos números o cómo se puede contactar para recibir información. Incluso también de Colombia también. De Colombia. Entonces se nos ha acercado gente que cree que la revista está en un país del cono sur. Entonces hemos tenido que aclararle que estamos en Saltillo, ahí, capital del mundo. Entonces ya tenemos que aclarar. Pero sí ha sido, sí es un reto. Fíjate, es un reto que, como lo comentas tú, llegar a más visualizaciones. Ojalá se pueda conseguir, tenemos pláticas con un patrocinio que es un posible patrocinio para que podamos ahí subir. Bien, en lo que se pueda ayudar, pues estamos aquí. Sí, muchas gracias.